de eminentes autores y comentaristas cristianos, así como de la Enciclopedia Británica. La Enciclopedia Británica. En la Enciclopedia Británica se dice que la creencia de los primeros cristianos, en lo referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, era que dicho obstáculo era el Imperio Romano con el emperador a la cabeza, volumen 2, página 60. 1961. Artículo El Anticristo. Comentario bíblico de Clark. Este prestigioso comentario bíblico protestante dice que el testimonio unido de los líderes de la Iglesia de los 4 primeros siglos era que el obstáculo que tenía que ser quitado de en medio era el Imperio Romano. Nota sobre 2 de Tesalonicenses 2. Jerónimo. Jerónimo decía que la enseñanza de Pablo es que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador. Él dijo lo siguiente: si Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. Jerónimo. Comentario. Libro 5. Capítulo 25. Esta era precisamente la razón por la cual Pablo ocultó en la epístola la identidad de ese obstáculo. Justino Mártir. En su libro Apologías, escrito por Justino a los gobernadores de la ciudad de Roma, dijo que los cristianos oraban por el emperador de Roma, y por la continuidad de su imperio, ya que sabían que cuando éste desapareciera, se manifestaría el hombre de pecado. Fromm, la fe profética de nuestros padres. Página 19. Tertuliano. Tertuliano dijo lo siguiente: ¿cuál es el poder que detiene la manifestación del hombre de pecado? ¿Quién más sino el Imperio Romano, el cual quebrantado y dividido en 10 reinos introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? Fromm, la fe profética de nuestros padres. Página 563. Ambrosio de Milán. Ambrosio también dijo que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador, y que después de que fuera quitado de en medio el César de Roma, se manifestaría el hombre de pecado. Newton. Página 463. Crisóstomo. Este líder cristiano enseñó lo mismo. Él dijo lo siguiente: uno se puede preguntar, ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Es el Imperio Romano. Cuando éste desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado. Porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo. Pero cuando el emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará, e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. Crisóstomo. Homilías. Páginas 388, 389. Comentario exegético y explicativo de la Biblia. Tomo I. Este prestigioso comentario bíblico dice: el romanismo, como precursor del anticristo, fue restringido de esa manera por el emperador romano, entonces representante del poder coercitivo, hasta el tiempo cuando Constantino transfirió la sede del imperio a Constantinopla. El obispo romano gradualmente se elevó al primado. Página 547. Eliot. El historiador eclesiástico Eliot dice: tenemos el testimonio unido de los padres antiguos, desde Ireneo 130 al 200 después de Cristo. El discípulo del discípulo de Juan, hasta Crisóstomo 347 al 407, inclusive a Jerónimo 331 al 420, asegurando todos que la clave estaba en el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Eliot. Orae Apocalypticae. Libro E. Página 92. Por consiguiente, es obvio que la creencia general de todos los primeros cristianos de los 4 primeros siglos es que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el Imperio Romano y el César. Por consiguiente, puesto que ya sabemos perfectamente cuál era el obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del anticristo, ahora tenemos que saber quién es ese anticristo que se instalaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 4. Cuando el antiguo Imperio Romano de Occidente desapareció en el siglo V y el último de los emperadores romanos de Occidente fue quitado de en medio, solo hubo un poder en el mundo que ocupó el lugar de los emperadores en Roma: el poder papal. El Papa de Roma es el sucesor directo de los antiguos emperadores romanos. Él sucedió o reemplazó en Roma el poder monárquico de los Césares, incluso llevando el mismo título pagano que los Césares. Pontifex Maximus. Como ya hemos visto, era el emperador de Roma quien impedía en los días de Pablo la manifestación del poder hombre de pecado en el mundo, porque era el poder religioso y político de los Césares de Roma los que impedían que otro poder, como el papal, ocuparan su lugar en la ciudad de Roma. Mientras el César de Roma siguiera gobernando el imperio, el Papa no podría ocupar su lugar. Por tanto, el César tenía que ser quitado de en medio.
Pero cuando en el siglo IV el emperador Constantino trasladó su sede imperial de Roma a Bizancio, Constantinopla, entonces el obispo de Roma tomó el control de Roma, aunque no de toda la cristiandad. Ya que ese control o dominio del Papa sobre toda la Iglesia católica o universal comenzó a ocurrir únicamente a partir de la desaparición del César y de la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. Entonces el Papa de Roma se vio libre de dicha autoridad imperial, y ocupó en Roma el lugar que ocupaban los emperadores, reclamando para sí mismo el título pagano de Pontifex Maximus. De esta manera se cumplió la profecía de Pablo. Por consiguiente, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el Papa de Roma. Él se instaló en el templo de Dios, y se hace pasar por Dios. 2 TS 4. Ahora bien, ¿cuál es ese templo de Dios mencionado por Pablo? Cuando Pablo habló del templo de Dios siempre se refería al conjunto de cristianos, es decir, la cristiandad. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3, 16 al 17. 2 Corintios 6, 16. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, lo que estaba diciendo es que ese hombre se instalaría en la Iglesia, como líder supremo, ocupando así el lugar del Cristo en la tierra. Esta profecía de Pablo se cumple al pie de la letra en el papado, el cual dice ser el representante de Dios en la tierra, y el vicario del Cristo. Ahora bien, según la Biblia, el templo de Dios no es solamente la cristiandad, sino también el templo de Dios en Jerusalén. Ya que el Apocalipsis también llama templo de Dios al templo de Jerusalén, Apocalipsis 11, 1 al 2. Por consiguiente, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se instalaría dentro del templo de Dios, no solo se estaba refiriendo al conjunto de cristianos, la cristiandad, sino también a un futuro templo judío en Jerusalén. Esto significa sencillamente que el Papa de Roma, mejor dicho, el último Papa de Roma, no gobernará el mundo desde Roma, sino desde un futuro tercer templo judío en Jerusalén. Desde ese templo de Jerusalén, el último de los sumos pontífices, que será un judío, liderará la futura religión ecuménica mundial. Este último Papa de Roma verá la venida gloriosa del Cristo, y será paralizado por el resplandor de su venida. 2 TS 8. Y después será arrojado vivo a un lago de fuego, juntamente con la bestia o líder político del nuevo imperio romano de Occidente. Apocalipsis 19, 19 al 20, así será el final de este poder anticristiano que es el papado. Obviamente los defensores del papado romano niegan rotundamente que el papa sea el hombre de pecado o anticristo por excelencia predicho por el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2. Y el argumento que ellos suelen dar para negar esta verdad es que Pablo utilizó el singular, el hombre de pecado, y no el plural, los hombres de pecado. Por lo tanto, estos lacayos del papado alegan que el papa no puede ser el hombre de pecado o anticristo predicho por Pablo, porque ha habido muchos papas, y no solo uno. Sin embargo, seguidamente vamos a ver la falsedad de ese argumento papista. 1. Pablo habló del hombre de pecado en singular, porque se estaba refiriendo a una clase de hombres en plural, y no a un solo hombre. Por ejemplo, Pablo también dijo lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 al 17. En este pasaje Pablo también utilizó el singular para referirse a una clase de hombres, los siervos de Dios en plural. De igual manera, Pablo utilizó el singular para referirse a una clase de hombres malvados que se instalarían dentro de la Iglesia de Dios y dentro de un futuro templo judío en Jerusalén. Y esta profecía se cumple perfectamente en el papado romano, el cual es una sucesión de pontífices romanos que pretenden ocupar el lugar del Cristo en la tierra, y ser la cabeza de la Iglesia universal o católica. 2. Eso de utilizar el singular cuando hablamos de una colectividad plural es muy común. Por ejemplo, cuando decimos el hombre del Neandertal, no nos estamos refiriendo a un solo hombre, sino a una clase de hombres primitivos. O cuando decimos utilizando el singular el hombre español es audaz, nos estamos refiriendo a una clase de españoles audaces, y no a un solo individuo. Otro ejemplo bíblico de utilizar el singular por el plural lo tenemos en la epístola a los Hebreos, donde se repite la frase el sumo sacerdote. Hebreos 9, 7, 25, 13, 11, la cual está en singular. Sin embargo,
Esa frase no se refiere a un solo sumo sacerdote judío, sino a la sucesión de sumos sacerdotes de la religión hebrea. 3.